Bueno, ya tenemos en los micrófonos de Huacavica 830M al ex candidato a la presidencia de la República del Así Ecuador, es. Que al también ex hace decir. prefecto de la provincia de La Suay y ahora director nacional de su movimiento. Lo ha presentado ya a consideración para su aprobación en el Consejo Nacional Electoral. Me refiero al señor abogado Yacu Pérez, Carlos Pérez. Él me va a decir o nos va a decir cómo le gusta que le llamen. Si le gusta que le llamen Yacu, le gusta que le llamen Carlos o que le digan compañero. Bueno, ¿cómo está mi estimado abogado Yacu Pérez? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, un placer saludar a ustedes y a la audiencia. Un fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan. Me gusta que me nombre no por mis títulos, sino por mi nombre, que es Yacu, de acuerdo a la cédula de identidad que me cambié desde el año 2017. Un gusto saludar. Igualmente un gusto para nosotros, Yacu. Esta campaña que terminó, usted anduvo mucho en bicicleta. ¿Qué lo identifica usted con Carapaz? ¿La bicicleta o el esfuerzo, sacrificio para llegar a la gloria de Carapaz? ¿Ah? No, yo soy de los talones de Carapaz, a quien le mando un fuerte abrazo, y a los tres, bueno, a toda la delegación ecuatoriana que participó en las Olimpiadas y que nos dio tanta alegría, tanto orgullo sano, y qué lindo. Yo apenas, por salud mía y por salud del planeta, sobre todo, ando en bicicleta desde años, a mi trabajo, incluso cuando estuve en la prefectura, y ahora también, y desde la prefectura que empezamos a construir bicicletas ecológicas, es decir, de bambú, ando en una bicicleta de bambú. Me identifico con la bicicleta por temas ecológicos, con el saxofón que toco desde 14 años, en orquestas, en bandas, en las misas, en los grupos, en las bandas, de hace 12 años, con los libros que he leído y he escrito algunos, y con el pueblo, luchando, defendiendo el agua, defendiendo la vida. Yacu, usted ya presentó para consideración, repito, y aprobación del Consejo Nacional Electoral su movimiento político. Quiere decir o significa que Yacu Pérez no se da por vencido para lograr captar la presidencia de todos los ecuatorianos. En ese orden, usted y la política también, ¿por qué no decir, lo pide? Su debido momento, su debida circunstancia, de aliados. ¿Cuál es o cuáles son sus aliados de origen para haber formado este movimiento político que lo lidera usted? Mis aliados naturales son las comunidades, los sectores ciudadanos, sectores sociales que han estado invisibilizados y que están siempre defendiendo sus territorios, están defendiendo el agua en muchas partes del país frente a la amenaza y al maltrato, al despojo, a la violencia que sufren por el extractivismo petrolero, por el extractivismo minero, por el extractivismo de las empresas que hacen monocultivos agrotóxicos de la costa, de la Amazonía, de la sierra. Y mis aliados son artistas, académicos, intelectuales, el hombre de a pie, la mujer que está luchando por su supervivencia y dar de comer a todos los días a sus tiernos hijos. Y por ello se inspira en 4 principios del movimiento Somos Agua: ecofeminista, ecología post-extractivista, es decir, una ecología profunda, una ecología que no se puede negociar con la contaminación, con la devastación de los bosques, de los ecosistemas frágiles, a tono con lo que piensa la comunidad internacional, los grandes teólogos, los grandes filósofos, los grandes pensadores,
y las comunidades originarias que defienden la Pachamama. Nuestro principio es una educación emancipadora que nos permita liberarnos de las cadenas mentales del capitalismo extractivista, neocolonial, que apropia lo ajeno y que vemos que si no hay educación simplemente nos quedamos en el fango, y que es la educación. Un pueblo educado es un pueblo libre. Se inspira en la ética con consentimiento, con libre determinación, en esa lealtad que debemos tener hacia los principios, hacia el pueblo que nos confió, hacia los sectores que creen en la palabra y que creen en cambios sustanciales, y finalmente se inspira en el principio de la economía circular, en esa reciprocidad, en esa solidaridad, en esa economía del reciclaje, de la reutilización, del reuso, de la reproducción, de la reflexión, en esa economía sostenible, sustentable, que nos permita no explotar, sino darle uso, porque en un mundo finito no puede haber un crecimiento infinito, eso es imposible, y para eso es necesario reflexionar y ver que nuestra casa grande y que la economía debe estar en función del biocentrismo, no del capitalcentrismo. Esos son los postulados, y decíamos profundamente ecofeminista, y para las personas que por primera vez escuchan el ecofeminismo, a pesar de que no ha venido de la academia este término, sino de las luchas populares, es la fusión, es la complementariedad de la madre naturaleza y nuestras madres, nuestras mujeres, que las dos, estos dos seres vivos, la mujer y la naturaleza, están ligados, han sido vilipendiados, maltratados, conquistados, violadas, han sido despojadas, por eso los femicidios, por eso los ecocidios, y que es el momento de darle el sitial que se merece, como con una política pública donde se permita obligatoriamente, imperativamente, la paridad de género. Ojalá que las mujeres puedan tener un rol preponderante, pero no solamente mujeres, sino mujeres feministas, que el feminismo no es más que la igualdad de oportunidades y de derechos. No son aquellas mujeres como algunos piensan, que son locas, histéricas. No, ellas solo reclaman sus derechos, su igualdad con los hombres. No es una disputa de hombre contra mujer, sino es más bien una complementariedad. Por eso profundamente ecofeministas, por el cuidado que hacen las mujeres de la naturaleza y por el cuidado que nosotros debemos a la Pachamama. 7 de la mañana, 40 minutos en Ecuador continental, dialogando con el abogado Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador. El ideario, ideales, el pensamiento político de Somos Agua y de su líder, Yacu Pérez, van en contravía, si me permite el público oyente de Huancavilca, con la política del actual gobierno que preside el señor Guillermo Lasso Mendoza. Él se ha propuesto aumentar la extracción de petróleo de 500.000 barriles diarios a 1 millón de barriles diarios. Por ejemplo, se ha propuesto seguir explotando, concesionando la mina del Ecuador, sea la riqueza minera, riqueza de minerales. ¿Qué opinión le merece a usted esto, doctor Yacu? Sí, en efecto, usted lo ha interpretado correctamente. Nuestra propuesta es contravía a la política del señor Guillermo Lasso, y la política del señor Guillermo Lasso es contravía al pensamiento de la comunidad científica. Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, dice que la COVID es consecuencia de la contaminación ambiental y de la deforestación y de las actividades extractivistas. El presidente Emmanuel Macron fustigó a su par Jair Bolsonaro porque por acción y por omisión permitió el destrozo, la quema, el incendio de los bosques de la Amazonía ecuatoriana, porque lo que pasa en Amazonía repercute a nivel mundial. El 20% de la Amazonía
El 20% de agua dulce proviene de la Amazonía, el 20% del oxígeno respiramos de la Amazonía. El pensamiento del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si nos enseña con claridad que hay que proteger, hay que cuidar, hay que criar la creación. Y la creación no solamente es del ser humano, no solamente son las criaturas humanas, sino también es sobre todo la madre naturaleza. Este pensamiento va a tono con los grandes científicos de Stephen Hawking. En su libro La historia del tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, nos indica que si no cambiamos de actuar, pronto el planeta se estará ardiendo en llamas. Y nosotros no hemos conquistado ningún otro planeta para salir de acá. Es decir, nuestra casa estamos poniendo en riesgo. Y lo que estamos viendo en las imágenes de la televisión, de las redes sociales, cómo el cambio climático está causando situaciones impredecibles, insospechables, y que es insostenible lo que vivimos. Quizás a veces nosotros, porque estamos bendecidos por Dios, por la naturaleza, por quien sea, todavía no sufrimos tanta situación dramática en la que vive el pueblo de Grecia este rato, que los incendios forestales no hay quien lo pare, y al ladito en Alemania y en China las inundaciones en tiempos donde no llovía, y además al norte, en Litón y en Norteamérica llegan a temperaturas infernales de 50 grados Celsius, un infierno, y por otro lado abajo en Australia llega a temperaturas a 37 grados bajo cero. Es decir, las actividades extractivas están acelerando el cambio climático, esta crisis civilizatoria fruto de la extracción de hidrocarburos, y el señor presidente Lasso va en contravía y dice que va a duplicar la explotación petrolera a 1 millón de barriles diarios. O sea, va a haber más explotación petrolera, más contaminación, más despojo, más quema de bosques, más contaminación, más envenenamiento de los ríos. Igualmente dice que va a acelerar y profundizar la extracción de minería. O sea, va a haber más minería, más contaminación, más despojo de los territorios, más criminalización de la protesta social. Yo estoy defendiendo algunos casos en el país donde hay criminalización, en Gualel, en Loja, también en Suscal, en Cañar, en Molleturo, en Azuay, en Buenos Aires, en Imbabura, en Telimbela, en la provincia de Bolívar, es decir, en todo el país, en Amazonía. Y a mí me parece, no es que es una situación solamente de poder criticar al presidente Guillermo Lasso, no, es una situación más allá de la política, es una situación de supervivencia que deberíamos dejar atrás, como Europa, la Unión Europea acaba de decidir que a partir del año 2025 ya no consumirá más combustibles fósiles para el traslado de sus automotores, porque ellos están viendo la realidad, la triste realidad que nos está llevando el extractivismo petrolero y minero. 7:46 a.m. Mi compañero Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, doctor Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia de la República del Ecuador, aquí en Huancavelica, 8:30 AM. Jorge. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo a la distancia. Espero se encuentre bien de salud junto a sus hijas, a su familia. Usted, sinceramente, creo yo, es el hombre de las consultas populares y me remito a lo que se entiende en el mundo del sistema judicial, ¿no? Del mundo de los derechos como jurisprudencia, ¿no? Ahí usted logró ganar la consulta en Quimsacocha, en el Cantón Girón, para evitar la explotación minera, y ahora, en julio, ha presentado otra propuesta a nivel nacional, que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, sobre todo en zonas donde hay fuentes de agua, y también está planteando que se tipifique en el Código Orgánico Integral Penal el ecocidio, a propósito de la contaminación de fuentes de agua y también de la flora y de la fauna. ¿En qué etapa está eso en la Corte Constitucional, doctor? Porque de julio acá ya han pasado algunos meses y parecería que hay ciertos procesos
ciertas solicitudes que a veces empiezan a empantanarse, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente presentamos un pedido de consulta porque ya hemos experimentado una consulta en Girón donde 9 de cada 10 votaron a favor del agua y contra la minería. En la ciudad de Cuenca, 8 de cada 10 cuencanos dijo no a la minería y ahora queremos hacerlo a nivel nacional. Lo único que pedimos es que la Corte emita un dictamen previo constitucional. Ojalá no haya presiones del gobierno y de las multinacionales que están en un matrimonio incestuoso entre el gobierno del señor Lasso y las grandes corporaciones nacionales y transnacionales para meter más extractivismo. Ojalá no haya tantas presiones y emita la Corte Constitucional. Lo que pedimos es que el Ecuador quede libre de minería metálica en fuentes de agua, en páramos, en humedales, en ecosistemas frágiles, y que esas grandes contaminaciones masivas, irreparables, que se dan como cuando se contaminó la Amazonía con Chevron Texaco, 18 millones de barriles de veneno que fueron arrojados, y otras contaminaciones sean tipificadas como ecocidio en el Código Orgánico Integral Penal. Hay un debate enorme en la comunidad forense de los juristas del planeta, en el que dicen que es el momento en que la Corte Penal Internacional, a través del Estatuto de Roma, pueda tipificar el ecocidio. Es más, algunos pensamos, en el que me incluyo, que no solamente debe ser el ecocidio, sino debe ser el terricidio. El terricidio consiste en la sumatoria del ecocidio, que es la muerte a la ecología, al planeta, el femicidio, que es la muerte que se da a las mujeres, los epistemicidios, que es la muerte a los conocimientos, a los saberes, a toda la sabiduría que tienen los pueblos, las nacionalidades, los pueblos ancestrales, y todo esto, el ecocidio, el femicidio, el epistemicidio, juntos llevan al terricidio, que es la muerte de toda expresión, de toda manifestación, en todas sus formas de la vida en el planeta, en la Tierra. Estos temas son de debate mundial, pero claro, a veces acá estamos más preocupados en nuestro pueblo en alcanzar el pan para dar de comer a nuestros hijos. Pero más de eso, la pregunta es que si estamos de acuerdo en eliminar los sueldos vitalicios, que los ecuatorianos nos cuesta $1 millón, cada año pagar al señor Yamil Mawad, Bucarán, Dajic, ahora el señor Moreno, Correa, Glass, y entre otros, igual que se disminuye el número de asambleístas a la mitad, nos cuesta $40 millones anuales el presupuesto, sin contar con gastos administrativos, de seguridad, y finalmente que se garantice el libre ingreso a las universidades, porque los jóvenes viven una pesadilla increíble, porque no pueden escoger la carrera que ellos quieren. Mañana sábado va a ser ya están viviendo una pesadilla, porque no pudieron ingresar al simulacro que estableció el gobierno, y mañana va a ser esta prueba que no sabemos qué va a pasar. Y acuérdese, mañana, pasado, va a ser un llanto, un vía crucis, un collar de lágrimas de nuestros jóvenes, que lo ideal, quisiéramos que ellos puedan, así como ustedes y nosotros cuando no había libre ingreso. Yo pude estudiar con una beca, gracias a que había ese tiempo libre ingreso a la universidad. Caso contrario, tal vez como venía de una escuelita del campo, del colegio, no hubiese podido ingresar a la universidad. Esa es una forma violatoria al derecho humano a la educación. Así es que estas son preguntas que ojalá la Corte Constitucional nos deje presionar por el gobierno y las multinacionales. Y de paso, ha sido un placer dialogar con ustedes. Ojalá algún rato volveremos. Tengo ya una nueva entrevista agendada, pero siempre honroso de estar en Radio Huancavilca. Y el 2 de octubre, ahí es la convención provincial del movimiento Somos Agua en Guayaquil. Ahí podremos estrechar los brazos y darles un abrazo presencial. Por ahora les mando un fuerte abrazo virtual. Oyaco, una sola precisión. De acuerdo 100% con el libre acceso a las universidades. Quien le habla luchó en las calles de Guayaquil por ese objetivo y lo logramos.
de tal manera que me alegro que tenga ese particular punto de vista. Bueno, nos veremos próximamente, Dios mediante, en el mes de octubre, como lo está diciendo, o cuando amerite la circunstancia. Un abrazo para usted y que le vaya bien.